Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad de Latinoamérica estás escuchando esta historia? Porque lo que estás a punto de oír es algo que no pasa todos los días. Dicen que nadie conoce realmente el peso de un corazón roto, hasta que la vida decide ponerlo frente al espejo. Y ese día en el Hospital San Gabriel de Ciudad de México, un hombre cruzó las puertas con una expresión que nadie entendió. Aparentemente era solo otro paciente llegando a emergencias, pero nadie imaginaba que ese paciente era en realidad Elías Monteverde, un médico reconocido internacionalmente y millonario silencioso, dueño de clínicas privadas en 3 países. Un hombre brillante, pero con cicatrices que jamás confesó. Ese día vestía ropa común, gorra baja y una mochila desgastada. Nada en él parecía gritar poder, prestigio o fortuna. Ese era el punto. Había decidido entrar sin revelar quién era. Nadie debía saber que él, el prodigio de la cirugía cardiovascular, había regresado al país, y mucho menos a ese hospital. Entró con pasos firmes, aunque por dentro algo lo estaba quebrando. Llevaba días sintiendo punzadas en el pecho, cansancio extremo y un presentimiento extraño, casi incómodo, como si el destino lo estuviera empujando a un sitio al que él no quería volver. Una recepcionista lo miró apenas levantando la vista. «Buenas tardes. ¿Síntomas?» «Dolor en el pecho», respondió él con voz contenida. «Y creo que necesito un electro». La recepcionista escribió sin sospechar nada. Para ella, solo era otro hombre cansado en una ciudad que jamás dormía. Elías fue sentado en la sala de observación número 3. Una camilla, olor a desinfectante y la luz blanca que siempre odió porque le recordaba guardias eternas. Respiró hondo. No había vuelto a ese hospital en 10 años. No desde el día en que tomó la decisión que lo convirtió en el médico famoso que era, pero que también lo transformó en un hombre solo. Mientras esperaba, apoyó una mano en la pared y cerró los ojos. El silencio lo envolvió y un recuerdo lo golpeó como un trueno. La noche en que prometió volver, y no lo hizo. «Señor Monte, digo, señor», corrigió una voz femenina detrás de él. «¿Está bien?» Elías abrió los ojos. Sintió cómo el aire se le escapaba del cuerpo. Ella todavía no lo había visto de frente. Estaba revisando una bandeja de instrumental, preparando guantes, buscando un tensiómetro. La voz, esa voz. Su memoria la reconoció antes que sus ojos. Un segundo después la enfermera giró hacia él, y Elías quedó sin habla. Allí estaba Lucía Herrera, la mujer cuyo nombre había evitado pronunciar durante una década, la única persona que lo amó antes de que el mundo lo aplaudiera. La mujer que él dejó atrás para aceptar una residencia en Barcelona, pensando que habría tiempo para todo, para todos, para ella. Pero el tiempo nunca volvió a alcanzarle. Lucía. La misma sonrisa dulce, aunque más cansada. La misma mirada profunda, pero ahora con sombras que antes no existían. El mismo aura de paz que lo había salvado tantas veces en el pasado y que él terminó quebrando. A Elías se le secó la boca. Quiso decir su nombre, pero no salió ningún sonido. Lucía frunció el ceño sin reconocerlo. Claro, él había cambiado. Barba, cabello más largo, ojeras profundas y esa ropa con la que parecía un hombre cualquiera. No el joven médico impecable que ella conoció. «Acuéstese, por favor», indicó ella con amabilidad profesional. Elías obedeció sin hablar. Cada movimiento de Lucía era un golpe en el pecho. Cómo ajustaba el esfigmomanómetro, cómo sujetaba el estetoscopio, cómo inclinaba la cabeza para escuchar mejor. Todo era exactamente como lo recordaba. Pero ella no lo recordaba a él. Eso dolía más que el dolor que lo había llevado allí. Lucía le tomó el brazo y sus dedos rozaron su piel. Elías sintió un escalofrío que casi le aflojó el alma. Ella no mostró ninguna reacción. Estaba concentrada. «Su presión está un poco alta. ¿Hace mucho que siente malestar?», preguntó con ese tono que antes usaba solo con él, cuando pasaban noches enteras estudiando, soñando, planeando un futuro juntos. Un futuro que nunca llegó. Él tragó saliva. «Unos días», murmuró.
Era la primera palabra que lograba pronunciar frente a ella. Lucía anotó algo en una tabla. Necesitaré pedir un electrocardiograma y unos análisis. ¿Tiene historial de problemas cardíacos? Él dudó. Su historial era público en congresos médicos, pero no para un paciente común. No, mintió suavemente. Lucía levantó la mirada por primera vez de forma directa. Sus ojos chocaron con los de él, y Elías sintió que el mundo le caía encima. Ella lo miró, como si algo muy en el fondo intentara despertar un recuerdo, como si una parte de ella reconociera a aquel hombre que una vez le prometió amor eterno en la azotea del edificio del hospital. Pero un segundo después parpadeó y la expresión desapareció. Para ella, él era solo un paciente más. Bien, dijo, espere aquí. Regresaré en un minuto. Se dio media vuelta y salió de la sala. Elías se quedó inmóvil. No sabía si estaba temblando por el dolor en el pecho o por el dolor del pasado que acababa de revivir. Había regresado al país porque necesitaba frenar su vida frenética, pero jamás imaginó que el primer rostro que vería sería el de ella. Lucía Herrera, su amor, su error, su herida más profunda. Y lo peor, ella ni siquiera lo había reconocido. O tal vez sí. Había visto un brillo extraño en sus ojos, como si algo en su interior le susurrara que aquel hombre no era un desconocido. Elías se llevó una mano al pecho. El dolor punzante regresó. «Dios», susurró, «¿qué estoy haciendo aquí?» La respuesta llegó en forma de un pensamiento que no pudo evitar. El destino te trajo de vuelta. Cuando Lucía entró nuevamente, él se enderezó, pero algo en su rostro hizo que Elías sintiera un vuelco. Lucía estaba seria, sorprendida, casi alterada. «Señor», dijo ella sin poder esconder su inquietud. «Su apellido. Nunca lo mencionó». Elías sintió un frío recorrerle la espalda. «Ponte», empezó a decir, pero Lucía lo interrumpió. «Usted es Elías. Elías Monteverde. ¿Eres tú?» El silencio se volvió pesado como piedra. Elías no pudo negarlo. Lucía dio un paso hacia atrás, como si el pasado la hubiera golpeado de frente. Y justo cuando iba a decir algo, la alarma cardíaca sonó. La pantalla del monitor empezó a marcar picos irregulares. Lucía corrió hacia él. «Elías, no hables, respira. Necesito llamar al cardiólogo de turno». Pero él no apartaba la mirada de ella. Una mezcla de dolor físico y dolor emocional. La mujer que había amado tanto, la mujer que había perdido, estaba allí, sujetándolo entre sus manos nuevamente. Y él sintió que algo enorme, algo inevitable, estaba a punto de comenzar. El monitor sigue marcando irregularidades y Lucía, con el corazón acelerado, se debate entre llamar ayuda o quedarse a su lado mientras el hombre que la dejó atrás lucha por respirar. En sus ojos hay miedo, pero también algo que ella no se atreve a admitir. El pasado acaba de volver. El sonido del monitor cardíaco continuaba marcando picos irregulares, como si el corazón de Elías no solo estuviera fallando, sino reconociendo algo que su mente aún no se atrevía a aceptar. Lucía trataba de mantener la calma, aunque en sus manos el estetoscopio temblaba ligeramente. «Elías», repitió ella, sin poder disimular la mezcla de incredulidad y impacto. «¿De verdad eres tú?» Él asintió apenas tratando de controlar la respiración. «Lucía, yo...» Intentó decir algo, pero el monitor volvió a emitir un pitido agudo. «No hables», ordenó ella con un tono autoritario que contrastaba con el temblor de su voz. «Necesito estabilizarte primero». La puerta de la sala se abrió y entró un médico joven, recién asignado al turno de emergencias. Llevaba una credencial que decía «Doctor» Ramírez y una actitud ligeramente arrogante, típica de quien aún no había aprendido que la medicina es más humildad que tecnicismos. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó sin siquiera mirar a Lucía. Ella respondió con profesionalismo. «Varón, 42 años, dolor torácico, tensión elevada,
picos irregulares en el monitor. Requiere valoración cardiológica urgente. El doctor finalmente miró al paciente y frunció el ceño. ¿Y este? ¿Un indigente? Lucía sintió un nudo de rabia. Elías bajó la mirada. El doctor Ramírez soltó una risa breve, incómoda y totalmente fuera de lugar. No exageres, Herrera. Para mí que solo es otro hipocondríaco agotado por el tráfico de Ciudad de México. Ya he visto cientos. Lucía apretó los labios. Quería contestarle, pero se contuvo. Sin embargo, Elías sí reaccionó. A pesar del dolor en el pecho, se incorporó lo suficiente para mirar al doctor con una mezcla de severidad y decepción. No debería juzgar a un paciente solo por su apariencia, dijo con voz ronca pero firme. El joven médico levantó una ceja, irritado. «Ah, ¿y ahora el paciente me va a enseñar cómo hacer mi trabajo?» Lucía intervino al instante. «Doctor Ramírez, por favor. Ya pedí un electro y está en camino. Necesitamos tratarlo con respeto». Elías observó esa escena, y una punzada distinta al dolor físico lo atravesó. Lucía siempre había sido así, valiente, justa, incapaz de quedarse callada ante una injusticia. La misma mujer que defendía a los pacientes en sus rotaciones cuando otros residentes se burlaban o ignoraban a los más humildes. El doctor Ramírez suspiró con fastidio. «Haz lo que quieras, Herrera, pero no voy a perder más tiempo con este caso. Cuando tengas el electro me llamas, si es que todavía te parece urgente». Y salió de la sala dando un portazo. El silencio que quedó atrás fue pesado. Lucía respiró hondo, intentando recomponerse. Luego miró a Elías con una mezcla de emociones que él no lograba descifrar. «Lo siento», dijo ella suavemente. «No todos aquí son así, pero te prometo que voy a cuidarte». La frase lo golpeó profundamente, porque hacía 10 años esa mujer también lo había cuidado de otra forma. Lo había amado, impulsado, acompañado, y él se había ido sin mirar atrás, no por falta de amor, sino por miedo a perder la oportunidad de convertirse en alguien. Ahora, al verla defendiendo a un paciente desconocido, entendía cuánto daño le había hecho. Lucía ajustó el monitor y acercó una silla a la camilla. «Voy a quedarme contigo hasta que llegue el electro», explicó. «No te preocupes». Elías la observó en silencio. ¿Cómo podía verse tan igual y tan distinta? La mujer que un día corrió bajo la lluvia con él para no perder el último microbús. Ahora se veía más madura, más fuerte, más cansada, pero igual de luminosa. Ella se acomodó el cabello detrás de la oreja, un gesto que él conocía como si fuera propio. «Entonces», empezó ella dudando, «¿qué haces aquí? Creí que estabas en Europa. Te volviste famoso, ¿no?» Elías tragó saliva. «No vine por eso». «¿Por qué entonces?», preguntó ella sin agresividad, pero con una curiosidad afilada. Antes de responder, Elías sintió un nuevo dolor en el pecho. Lucía lo vio tensarse. «Respira profundo», indicó ella, acercándose para auscultarlo. «Te estás estresando». Elías obedeció. El tacto de las manos de Lucía sobre su pecho lo estremeció más que el propio malestar físico. Cada segundo junto a ella era un recordatorio de todo lo que había perdido. «Lucía, yo no sabía que trabajabas aquí», dijo él con voz baja. «Nadie sabe muchas cosas de mí», respondió ella con una sonrisa triste. «La vida cambia, y no todos se quedan para verlo». Elías cerró los ojos. Ese comentario, aunque suave, le atravesó el alma. Lucía continuó revisando los signos vitales. Mantuvo el profesionalismo, pero por momentos sus ojos se desviaban hacia su rostro, como buscando al joven que un día la miró con promesas que nunca cumplió. La tensión emocional entre ambos se volvió casi palpable. De pronto, la puerta volvió a abrirse. Era Julián, otro enfermero, un hombre amable y bromista que siempre trataba a Lucía como una hermana menor. «Herrera», dijo sin notar aún la tensión en la sala. «Te estaban buscando en el piso de pediatría. Pero dijeron que estabas con un caso delicado». Se detuvo al ver a Elías. «Ah,
Este paciente es el delicado. Lucía lanzó una mirada de advertencia. Julián, perdón, perdón, se corrigió él rápidamente. No quise sonar insensible. Solo... Bueno, ¿estás bien? Te ves... alterada. Lucía apretó los labios. Estoy perfectamente. Puedes decirles que yo aviso cuando termine aquí. Julián la observó con más atención y luego dirigió una mirada inquisitiva a Elías, como si sintiera que algo raro flotaba en el aire. Está bien, Herrera. Si necesitas algo, estoy afuera, dijo antes de salir. Lucía suspiró profundamente, como si se quitara un peso del pecho. Elías la miró con una mezcla de culpa y necesidad de disculparse por todo, por la ausencia, por el abandono, por el silencio. Siento que te haya sorprendido verme, dijo él finalmente. Lucía se quedó quieta, muy quieta, como si sus palabras le removieran algo profundo. No es sorpresa, respondió ella después de un largo silencio. Es algo más difícil de explicar. Él quisiera preguntarle a qué se refería, pero el monitor volvió a emitir otro pico irregular. Lucía frunció el ceño. Esto no es normal, murmuró mientras revisaba las lecturas. Necesito llevarte a una sala más equipada. Lo ayudó a sentarse con cuidado. Elías sintió que su cuerpo pesaba el doble, pero aún así levantó la mirada hacia ella. Lucía, susurró. Ella se detuvo. Lo miró. Su respiración se entrecortó apenas. No empieces, dijo con voz suave, pero firme. No te emociones ahora. Primero vamos a estabilizarte, después, si tú quieres, hablaremos. Elías asintió. En ese instante, algo se quebró y algo se encendió dentro de él al mismo tiempo. Lucía abrió la puerta y pidió apoyo. Dos camilleros llegaron enseguida, colando miradas curiosas hacia el misterioso paciente que había captado tanta atención de la enfermera más querida del hospital. Mientras lo trasladaban por el pasillo, Elías observó el hospital. Nada era igual, pero todo tenía el aroma de su pasado, y entre murmullos de pacientes, pasos apresurados de médicos y luces que parpadeaban, una verdad se hizo evidente. Lucía estaba ahí, frente a él, cuidándolo, otra vez. Y él tenía una oportunidad que jamás esperó tener, la de acercarse, la de verla, la de entender en qué se había convertido la mujer que un día dejó atrás. Pero también sintió algo más, algo inquietante. En la mirada de varios compañeros de Lucía había preocupación, como si ella estuviera lidiando con más de lo que mostraba. El camino hacia la sala de diagnóstico parecía interminable. Y mientras avanzaban, Elías tuvo un pensamiento que le heló la sangre. ¿Y si Lucía estaba sufriendo? ¿Y si la vida había sido más dura con ella de lo que él imaginaba? ¿Y si su regreso no era casualidad, sino una oportunidad de reparar lo irreparable? Cuando llegaron a la sala, el electro ya estaba listo. Lucía se colocó a su lado, esta vez más seria, más concentrada. «Tranquilo», le dijo, «estoy contigo». Y Elías, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza, mezclado con un miedo profundo, porque sabía que este reencuentro no sería sencillo. Sabía que había un obstáculo mayor esperándolos, uno que todavía no había mostrado su rostro. El electrocardiograma imprime una línea abrupta, irregular, que hace que Lucía abra los ojos con espanto. Algo grave está ocurriendo en el corazón de Elías. Y al mismo tiempo, alguien más en el hospital observa la escena desde lejos, con una mirada fría y llena de resentimiento. El electrocardiograma seguía imprimiendo líneas bruscas, irregulares, como una montaña rusa peligrosa que anunciaba un colapso inminente. Lucía sostenía la hoja con ambas manos, mientras Elías intentaba mantener la calma, aunque el sudor frío le recorría la espalda. Esto no está bien», murmuró ella, tragando saliva. La sala parecía haber quedado suspendida en un silencio espeso. Solo el bip constante del monitor rompía la quietud, repitiendo una verdad inquietante. El corazón de Elías estaba fallando. Y no era solo físico, también era emocional.
Lucía respiró hondo, intentando que su voz no temblara. Elías, necesito que me escuches. Esto puede ser serio, muy serio. Voy a llamar de inmediato al cardiólogo jefe del turno. No voy a dejar que te pase nada. Él la miró. No solo por la gravedad del diagnóstico, sino por el tono en su voz. Una mezcla de profesionalismo, preocupación e incluso un afecto que ella parecía esforzarse por ocultar. Lucía, dijo él con voz baja, gracias por estar aquí. Ella desvió la mirada rápidamente, como si esas palabras la golpearan más de lo que ella quisiera admitir. Estoy aquí porque es mi trabajo, respondió sin mucha convicción, pero Elías conocía esa mirada, conocía ese gesto, conocía esa manera de fingir distancia cuando el corazón le gritaba lo contrario. Antes de que ella pudiera apartarse, la puerta se abrió de golpe. El doctor Ramírez volvió a entrar, esta vez con un expediente en la mano y expresión fastidiada. Herrera, ¿otra vez con este paciente? Te dije que me avisaras si realmente era urgente. Lucía se movió delante de Elías, casi como un escudo humano. Doctor, el electro muestra algo muy serio. Mire usted mismo. Le entregó la hoja. Ramírez la tomó con desinterés, pero al leerla su rostro cambió. ¿Cuándo pasó esto?, preguntó sorprendido. Hace 2 minutos, respondió Lucía. Necesita revisión inmediata y exámenes más profundos. Ramírez frunció el ceño, pero no hacia el diagnóstico, sino hacia Lucía. ¿Estás segura de que no lo estás exagerando? Tú tiendes a involucrarte demasiado con los pacientes. La frase cayó como un golpe. Lucía parpadeó, herida. Ese comentario no solo era injusto, era humillante. Elías, viendo eso, sintió que algo dentro de él explotaba. Un fuego antiguo, un instinto protector que creía extinto. Doctor Ramírez, dijo él con una firmeza que lo sorprendió hasta a sí mismo. Ella tiene razón. Necesito que me atiendan, y la enfermera Herrera está haciendo su trabajo mejor que usted. Ramírez lo miró con desprecio. ¿Ahora el don nadie va a dictarme cómo trabajar? Lucía dio un paso adelante. Doctor, por favor, no es el momento para... No, Herrera, interrumpió Ramírez con tono venenoso. Tú no das órdenes aquí, y te recuerdo que ya has tenido problemas por cuestionar decisiones médicas. Lucía bajó la mirada. Un hilo de vergüenza se escapó entre sus pestañas. Elías lo vio, y eso fue la chispa que lo cambió todo. En ese instante decidió que no podía quedarse callado. Decidió que no podía volver a huir. Decidió que tenía que hacer algo. Doctor Ramírez, dijo Elías, enderezándose con dificultad, llame al cardiólogo. Ahora. O presentaré un reclamo formal. Ramírez soltó una risa incrédula. ¿Tú? ¿Un reclamo? ¿A quién? ¿A la administración? ¿Al director? Por favor. Elías lo miró con una calma peligrosa. Sí, al director, o mejor, al consejo médico entero. El doctor lo miró como si fuera un broma, pero había algo en los ojos de Elías, una seguridad, una autoridad, que empezó a inquietarlo. Lucía también lo notó. Él ya no se veía como un paciente más. Había un destello en su mirada, algo familiar, algo que ella conocía de un pasado que todavía dolía. Ramírez resopló. No tengo tiempo para esto, dijo dejando los papeles sobre una mesa. Cuando traigan el siguiente electro, me avisan. Y salió. La puerta se cerró con un golpe seco. Lucía se quedó paralizada por un segundo. El aire en la sala pesaba. Lo siento, susurró ella, con un hilo de voz. Él no debería hablarte así. A nadie debería hablarle así. Elías la observó. La vulnerabilidad en su rostro le desgarró el alma. Lucía, dijo él, ¿él te trata así siempre? Ella se tensó. No es nada, respondió rápido. No importa. Pero sí importaba. Mucho. La manera en que sus ojos se humedecían al intentar ocultarlo lo decía todo. Había sufrido humillaciones.
Había aguantado más de lo que debería. Estaba agotada. Él sintió un impulso enorme de levantarse, tomar su mano y decirle que todo iba a estar bien. Pero antes de que pudiera hacerlo, un espasmo agudo le atravesó el pecho. «¡Elías!», gritó Lucía sosteniéndolo antes de que se desplomara. El dolor era punzante, como un hierro candente enterrándose en su corazón. «Tranquilo, tranquilo», murmuró ella, con la voz quebrada. «Estoy aquí. No te voy a dejar solo». Él la miró. En ese instante lo supo. No podía perderla de nuevo, ni como paciente, ni como mujer, ni como persona. Lucía gritó buscando ayuda. Julián entró corriendo, seguido de 2 asistentes. «¡Traigan la camilla, rápido!», ordenó ella con una mezcla de urgencia y miedo. Elías apenas podía respirar. Todo se volvía borroso, excepto la imagen de Lucía, sus ojos llenos de angustia, sus manos firmes sujetándolo. Mientras lo trasladaban hacia cuidados intensivos, Elías tomó una decisión silenciosa, impulsada por dolor, remordimiento y amor. Él iba a quedarse en ese hospital. Iba a descubrir qué estaba pasando con Lucía. Iba a protegerla, aunque tuviera que ocultar quién era. Y así, sin decirlo en voz alta, sin fuerzas para más palabras, Elías Monteverde decidió fingir ser un simple paciente. El mundo empezaba a girar lentamente. La vista se nublaba. Y antes de que todo se apagara, escuchó la voz de Lucía susurrarle al oído: «No me vuelvas a dejar. No otra vez». Él no supo si lo había imaginado, pero esas palabras se incrustaron en su alma. Elías pierde el conocimiento mientras es llevado de urgencia. Lucía corre a su lado entre lágrimas, sin saber que el hombre al que intenta salvar es un millonario oculto y su amor perdido, y sin notar que alguien los observa desde la esquina del pasillo, alguien que conoce el pasado de ambos y que no piensa permitir que se reencuentren. Elías despertó en una habitación que no reconocía. El techo blanco, el pitido constante del monitor y el olor a hospital lo recibieron como una bofetada silenciosa. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba y por qué. Su pecho dolía, pero más dolía la imagen de Lucía llorando mientras lo trasladaban a cuidados intensivos. Giró la cabeza lentamente. Estaba conectado a 2 líneas intravenosas y un monitor que, al menos por ahora, latía con un ritmo aceptable. La puerta se abrió. Lucía entró despacio, como si temiera despertarlo. Llevaba el uniforme celeste, el cabello recogido, la mirada cansada y una bandeja en las manos. Cuando ella lo vio despierto, contuvo el aliento. «Elías», susurró. «Gracias a Dios». Él trató de incorporarse, pero Lucía se acercó de inmediato. «No», advirtió apoyando una mano firme sobre su hombro. «Quédate así. Aún estás débil». Elías obedeció. No por el dolor, sino porque su tacto lo dejó sin voluntad de moverse. Lucía dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar. Tenía agua, una gelatina y un pequeño cuaderno donde ella había anotado sus signos vitales. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose a su lado. Elías la observó como si la estuviera viendo por primera vez. Había pasado una década, pero ella seguía teniendo ese brillo cálido, esa mezcla de fortaleza y ternura que lo había enamorado. «Estoy vivo», dijo él con una sonrisa débil. Ella soltó una sonrisa nerviosa. «Eso ya es mucho. Te dio un episodio fuerte. Si no hubiéramos actuado rápido». Se detuvo tragando saliva. «No quiero ni pensarlo». Elías bajó la mirada, sintiendo un remolino de culpa. «Gracias por salvarme», dijo suavemente. Lucía parpadeó. Se notaba que esas palabras le removían algo profundo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Julián asomó la cabeza. «Herrera, tu turno ya terminó hace 1 hora. ¿Qué haces todavía?». Se quedó mirando a ambos. Una sonrisa maliciosa se le formó lentamente. «Ah, ya entiendo». Se cruzó de brazos. «Te quedaste cuidando especialmente a este paciente». Lucía lo fulminó. «Julián, sal.
Ok, me voy. Solo vine a avisarte que la supervisora anda buscando voluntarios para el turno del domingo, pero veo que ya tienes compañía. Lucía tomó una almohada y se la lanzó sin mucha fuerza. Julián cerró la puerta riéndose. Elías, a pesar de todo, soltó una pequeña risa. Veo que sigues rodeada de locos, comentó. Siempre, respondió ella con sarcasmo. Este hospital es una colección de personajes. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Lucía jugó con sus dedos, un hábito que tenía desde estudiante. Elías, dijo finalmente reuniendo valor, ¿por qué volviste? Él respiró hondo. Era la pregunta que había temido. Necesitaba desconectarme de todo, respondió. De mi vida allá, de la presión, del ruido. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Y por eso viniste a este hospital? ¿A este barrio? Él desvió la mirada. Tenía una respuesta, pero no podía decir la verdad. No podía decir, vine porque necesitaba volver a verte, aunque no sabía cómo iba a encontrarte. Vine porque tu recuerdo me estaba consumiendo, así que dijo la mitad. Vine porque quería estar en un lugar donde nadie me reconociera. Lucía lo estudió unos segundos. Su intuición siempre había sido peligrosa. ¿Nadie te reconociera como qué? Preguntó lentamente. Elías sintió un latigazo de alarma. Tenía que mantener el disimulo. Como alguien complicado, respondió improvisando. Ella levantó una ceja. Esa respuesta no dice absolutamente nada, dijo cruzándose de brazos. Y ahí estaba, Lucía, la misma de siempre, directa, transparente, incapaz de dejar una duda sin resolver. Elías sonrió, derrotado. Prometo explicarte cuando esté mejor. Ella lo miró como quien escucha una promesa peligrosa, como alguien que ya escuchó una promesa así antes, y salió herida. Cambiando de tema, Lucía tomó su muñeca suavemente para medirle el pulso. Al menos tu corazón está más estable ahora. Elías no pudo evitarlo. Mi corazón siempre se acelera cuando estás cerca. Lucía se congeló. Sus dedos temblaron ligeramente. No, no digas esas cosas, susurró, retirando la mano con rapidez. Es la verdad, insistió él. Ella apretó los labios. Elías, por favor, no confundas las cosas. Estoy aquí como enfermera. Eso es todo. Pero él vio el rubor leve que subió por su cuello, y ese rubor le dijo todo lo que necesitaba saber. Lucía intentó retomar la compostura. Voy a traer tus medicamentos, no te muevas, dijo saliendo casi a la fuga. Cuando la puerta se cerró, Elías exhaló profundamente. Había avances, pequeños pero reales. Durante los siguientes días, la convivencia entre ambos se volvió una especie de rutina silenciosa. Lucía entraba 3, 4, 5 veces por turno, siempre con la excusa de revisar signos, actualizar notas o verificar la vía. Pero todos sabían que ningún paciente recibía tantas visitas, ni siquiera los críticos. Julián, por su parte, hacía bromas cada vez que los veía juntos. «¿Y bien, Herrera? ¿Ya adoptaste al paciente? ¿Le vas a poner nombre?» Lucía lo ignoraba mientras Elías contenía la risa desde la cama. Había pequeñas cosas, pequeñas señales, pequeñas grietas en el escudo emocional de Lucía. A veces, cuando ella pensaba que él dormía, le acomodaba la sábana con una suavidad casi íntima. O se quedaba observando su respiración, como asegurándose de que no le faltara el aire. A veces Elías fingía dormir solo para verla, para grabar en su memoria ese rostro que había extrañado tanto. Un día, mientras ella revisaba su saturación, él comentó: «Nunca imaginé que volvería a estar así, contigo a mi lado». Lucía bajó la mirada. «Yo tampoco». «¿Eso es malo?» Ella tardó en responder. «Es peligroso», susurró. «¿Para quién?» «Para mí». Elías sintió un puñal silencioso en el pecho. Pero no físico, no esta vez. Quiso preguntar más, pero la puerta se abrió, y entró alguien que ninguno de los dos esperaba.
El director del hospital, un hombre corpulento, trajeado, con voz de autoridad. Y, más importante, alguien que sí reconoció a Elías al instante. «Doctor Monteverde», dijo con sorpresa, «qué honor tenerlo aquí. No sabía que estaba en el país». Lucía parpadeó 3 veces seguidas. Miró a Elías, luego al director, luego otra vez a Elías. «Doctor, ¿qué?», susurró ella. Elías sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «No», murmuró Lucía retrocediendo un paso. «Tú eres...». Pero antes de que pudiera terminar, el director continuó hablando, sin entender que acababa de dinamitar una bomba emocional. Si hubiera sabido que el famoso cardiólogo estaba ingresado, habría preparado una suite privada. ¿Sus clínicas siguen funcionando en Bogotá y Buenos Aires? Lucía dio otro paso atrás, herida, descolocada, traicionada. Elías extendió una mano hacia ella. «Lucía, por favor, yo puedo explicar». Ella lo interrumpió con la voz quebrándose como cristal. «¿Tú eres ese Elías Monteverde, el médico millonario que salió en la televisión, el que dejó este país para irse a Europa, el que... me dejó?» Elías abrió la boca, pero nada salió. Lucía dio media vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Lucía acaba de descubrir la verdad. Elías ya no es solo un paciente, es el hombre que la abandonó y que le mintió. Y la puerta que se acaba de cerrar detrás de ella podría ser el inicio de la distancia más dolorosa entre ambos. Lucía salió de la habitación con la respiración entrecortada. Caminó por el pasillo sin rumbo, como si cada paso golpeara una herida que llevaba años intentando cerrar. Elías Monteverde. Ese Elías Monteverde. El médico brillante que se volvió una leyenda en congresos internacionales. El hombre que rompió récords en cirugía. El que salió en entrevistas, revistas, documentales. El que la dejó esperando en la entrada del aeropuerto con una maleta en la mano. Mientras él nunca regresó. Lucía se apoyó en la pared fría del pasillo. Cerró los ojos. ¿Por qué ahora? ¿Para qué volver? ¿Y por qué mintió? Dentro de la habitación, Elías seguía en shock. El director hablaba, sonreía, felicitaba, preguntaba, pero Elías no escuchaba nada. Todo lo que podía pensar era, Lucía me vio como mentiroso. Otra vez la herí. Otra vez la perdí. «Doctor Monteverde, es un honor tenerlo en nuestro hospital», decía el director. «Dígame, ¿necesita trasladarse a un centro más exclusivo? Podemos organizar todo». Elías respiró hondo y habló con firmeza. «No, me quedo aquí». El director arqueó una ceja. «¿Está seguro? Podemos ofrecerle...». «Dije que me quedo», repitió Elías, esta vez con un tono que no admitía réplica, porque quedarse era su única oportunidad. Porque quedarse significaba enfrentar lo que había huido durante 10 años. Porque quedarse tal vez le permitiría recuperarla. Lucía caminó hasta la terraza del piso 7, un lugar poco transitado del hospital, donde los médicos iban a respirar cuando el estrés era demasiado. El cielo gris amenazaba lluvia. La ciudad sonaba viva bajo sus pies. Ella se abrazó a sí misma, intentando contener las emociones que se le escapaban entre los dedos. Estaba molesta, lastimada, confundida. Pero sobre todo, estaba asustada. Elías era parte de un pasado que había aprendido a sobrellevar. Un pasado que dolía cuando lo recordaba, pero que ya no definía su futuro. Hasta hoy. Las lágrimas le llenaron los ojos, y aunque lo intentó, una cayó por su mejilla. «¿Por qué volviste?», susurró sin esperar respuesta. «Porque nunca me fui del todo». La voz la atravesó como un rayo. Lucía se giró lentamente. Elías estaba allí, aún pálido, aún débil, aún conectado a una vía intravenosa, pero de pie. Frente a ella, Lucía dio un paso instintivo hacia él alarmada. «Estás loco, no deberías estar levantado, tus signos todavía...». «No vine a hablar de mi salud», la interrumpió con suavidad. «Vine a hablar de nosotros». Ella apretó los labios. «No hay nosotros, Elías.
Elías tragó saliva. Caminó un poco más cerca, aunque cada paso le exigía fuerza. Lucía, yo no te mentí por arrogancia. No vine aquí para ocultarme de ti, ni para jugar con tus sentimientos. Lucía cruzó los brazos. Eso ya lo hiciste una vez. Él asintió derrotado. Sí, y es lo que más me arrepiento en la vida. Ella parpadeó. Sus ojos se humedecieron otra vez. «Entonces, ¿por qué te fuiste?», preguntó por fin diciendo lo que había guardado en su pecho durante una década. «¿Por qué me dejaste? Yo estaba dispuesta a todo por ti. Te habría acompañado a cualquier parte. Solo tenías que pedírmelo». Elías cerró los ojos, como si la culpa fuera un golpe físico. «Me fui porque tenía miedo». Lucía frunció el ceño. «¿Miedo de mí? No». Abrió los ojos mirándola con una vulnerabilidad brutal. «Miedo de fallarte, miedo de no ser suficiente, miedo de que, si te llevaba conmigo, yo arruinara tu futuro y el mío». Se pasó una mano por el rostro, agotado. La residencia en Barcelona era mi oportunidad, Lucía. Era todo por lo que había trabajado. Y pensé que tú merecías algo mejor que seguirme a un lugar donde pasaríamos años de pobreza, estrés y turnos interminables. Pensé que lo mejor era dejarte libre. Lucía sintió que el corazón se le apretaba, pero ni siquiera me diste la opción de decidir. Elías bajó la mirada. «Lo sé, y viví 10 años arrepintiéndome todos los días». El viento sopló fuerte. Ambos quedaron en silencio por un momento, respirando memorias. Finalmente Elías levantó la vista. «Pero eso no es todo». Lucía frunció el ceño. «¿Qué más?». Él tragó saliva. Su voz tembló apenas. «Cuando me fui, pensé que podía con todo. El éxito, el ritmo, los estudios, la presión. Pero no. Me perdí, Lucía. Me perdí completamente». Ella lo miraba con una mezcla de dolor y sorpresa. Llegó un punto en que tenía todo: fama, dinero, reconocimiento, pero no tenía paz, no tenía hogar. Y la última vez que tuve todo eso fue contigo. Lucía sintió un nudo en la garganta. «No digas eso», susurró. «No lo hagas más difícil». «No, lo digo porque es verdad», insistió él. Se apoyó en la baranda de la terraza, respirando agitado, luchando por no desmayarse otra vez. «Vine aquí porque mi cuerpo me obligó a parar. Vine aquí porque ya no podía seguir corriendo. Y vine aquí porque, aunque no lo sabía, algo dentro de mí me estaba trayendo de vuelta a ti». Lucía respiró hondo. «Yo», empezó a decir, pero una turbulencia emocional le cortó la voz. Ella miró al suelo intentando recomponerse. «No sabes lo que fue para mí», continuó. «Trabajar, estudiar, pagar mis deudas, cuidar a mi mamá enferma. Y todo eso mientras veía tu nombre en titulares, premios, entrevistas. Tú brillabas y yo solo sobrevivía». Elías la escuchaba con los ojos llenos de culpa. Lucía levantó la cabeza, las mejillas húmedas. «Y aún así, una parte de mí te seguía queriendo. Y eso dolió más que todo lo demás». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un secreto que por fin veía la luz. Elías dio un paso hacia ella. Lucía no retrocedió. «Lucía», dijo él suavemente, «dime qué quieres ahora». «Lo que sea. Y yo lo hago». Ella lo observó, pero esta vez no con enojo, ni con dolor, sino con una vulnerabilidad que él reconoció al instante. «Quiero», susurró ella, «que no me mientas nunca más». Elías sintió una bandeja de emociones encenderse en su pecho. «No lo haré», prometió él. «Nunca». Ella respiró hondo. «Y quiero saber, ¿qué pasa contigo médicamente? ¿Qué tan grave es?». Elías bajó la mirada, y ese gesto la asustó. «Elías», dijo ella, «dímelo». Él alzó los ojos. «Los estudios preliminares indican una posible cardiomiopatía». Lucía cubrió su boca con la mano. No puede ser», Elías asintió. «Y por eso necesito quedarme. Necesito tratamiento. Y necesito a alguien que pueda decirme la verdad.
incluso si duele. Lucía dio un paso hacia él, luego otro, hasta quedar frente a frente. Entonces, dijo con voz suave, no te voy a dejar. Elías sintió que el alma se le estremecía, pero justo cuando parecía que estaban a punto de acercarse más, un celular sonó. Lucía se sobresaltó, sacó el teléfono, leyó el mensaje. Su rostro cambió de color. ¿Qué pasa?, preguntó Elías. Lucía levantó la vista con los ojos abiertos de par en par. Elías, es tu examen de sangre. Hay un valor alterado, muy alterado. Un viento frío cruzó la terraza. No solo su corazón está en riesgo, su sangre muestra algo inesperado, algo que amenaza con cambiarlo todo. El viento seguía soplando en la terraza cuando Lucía terminó de leer el mensaje. Su rostro perdió color. Elías lo notó de inmediato. Lucía, ¿qué dice ese examen?, preguntó intentando mantenerse en pie, pese al mareo que empezaba a nublarle la vista. Ella respiró hondo, tragando la angustia. Es un marcador que no debería estar así de elevado, dijo con voz temblorosa. Puede significar varias cosas, pero ninguna es sencilla. Dímelo, insistió él. La verdad, por favor. Lucía bajó la mirada y habló casi en un susurro. Elías, hay posibilidad de que tengas un proceso inflamatorio cardíaco severo, o algo más, algo que solo vamos a confirmar con nuevos estudios. Él asintió, intentando mantenerse firme, pero por dentro sintió un golpe frío. Está bien, dijo, aunque su voz traicionaba miedo. Vamos a hacer los estudios. Lucía respiró hondo, tratando de recuperar estabilidad. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta que daba acceso a la terraza se abrió de golpe. Era el doctor Ramírez. Tenía una carpeta en la mano y una expresión moldeada en veneno. «¡Qué sorpresa encontrarlos aquí!», dijo con sarcasmo. «Justo juntos. Una vez más». Lucía frunció el ceño. «Doctor, por favor, no es momento». Ramírez la ignoró completamente. «Monteverde, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa retorcida. «El gran cardiólogo internacional. El que ni siquiera tuvo la decencia de informar quién era realmente al ser admitido. Eso, Herrera, es un engaño, y tú lo protegiste». Lucía dio un paso adelante, ofendida. «No tenía idea, y aunque la tuviera, yo no tengo obligación de revelar datos de ningún paciente. Usted lo sabe». Ramírez arqueó una ceja. «¿Segura? Porque desde afuera parece que sí tienes cierta preferencia». Elías sintió un calor de furia en el pecho. «No hable así de Lucía», dijo con voz baja, cargada de amenaza. Ramírez dio un paso más burlándose. «¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Arruinar mi carrera con una llamada? ¿O vas a fingir que eres un paciente humilde otra vez?» Lucía apretó los puños, conteniendo el impulso de gritarle. «Doctor, retírese. Esto no es profesional». Ramírez soltó una carcajada amarga. «Profesional», repitió. «Esto es lo profesional». Elías Monteverde ingresó ocultando identidad. La enfermera Herrera tuvo privilegios indebidos hacia él. Y ahora, gracias a esta combinación, alguien va a tener que responder ante la administración. Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué está insinuando?» Ramírez sacó un documento. «Un reporte disciplinario», dijo con suavidad venenosa. «Contra ti». Lucía abrió los ojos horrorizada. «No, usted no puede hacer esto». «Claro que puedo», respondió él. «Y de hecho, ya lo hice, a menos que renuncies voluntariamente hoy mismo». Elías sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. «¿Renunciar? Lucía no hizo nada malo». «¿No?». Ramírez sonrió. «La vi entrar y salir de su habitación más veces que a cualquier otro paciente. La vi defenderlo, contradecir órdenes, ocultar información. Y eso, en papel, suena grave». Lucía retrocedió un paso, como si le hubieran quitado el aire. «No, no puede ser». Ramírez se cruzó de brazos. «O renuncias, o yo me encargo de que no vuelvas a trabajar en ningún hospital de Ciudad de México, ni en ninguna otra ciudad importante de Latinoamérica».
El silencio fue brutal. Lucía tembló. Elías lo vio, y algo dentro de él se quebró de forma irreversible. «No vas a hacerle eso», dijo Elías, avanzando un paso hacia Ramírez. El otro médico lo miró con desprecio. «¿Estás seguro, Monteverde? Estás débil, pálido. Casi no puedes respirar. ¿Qué vas a hacer? ¿Desmayarte encima de mí?» Elías apretó los dientes. Pero Ramírez no había terminado. «Y si quieres jugar con influencias», añadió, «adelante». ¿Qué crees que dirán los medios cuando sepan que el prestigioso cardiólogo ingresó a emergencias fingiendo ser un don nadie? Que recibió atención privilegiada de una enfermera con la que tuvo una relación en el pasado. Puedo convertir esto en un escándalo, Monteverde, en uno grande. Lucía se llevó una mano a la boca. No era solo su carrera, era su reputación, su vida, su sacrificio de años. «Doctor, por favor», dijo ella con voz quebrada, «no haga esto». Ramírez sonrió. «Entonces renuncia». Y extendió el papel. Lucía dio un paso adelante. «Si renuncio, ¿borrará ese informe?» «Sí», respondió él. Detrás de ella, Elías sintió un golpe doloroso en el corazón, no físico, emocional. Lucía había sacrificado tanto, había soportado tanto, y ahora la estaban obligando a elegir entre su dignidad y su carrera. «No lo firmes», dijo Elías con firmeza. Lucía lo miró. Su mirada estaba rota. «No puedo perder mi trabajo», susurró ella. «No lo perderás», insistió él. «Yo puedo...» «No quiero tu ayuda», gritó ella inesperadamente. Elías se quedó helado. Lucía respiró con dificultad, luchando por contener lágrimas. «No quiero que me rescates. Otra vez. No quiero deberle nada a nadie. Y definitivamente no quiero volver a depender de ti». Elías sintió más dolor por esas palabras que por su propia enfermedad. Ramírez aprovechó el momento. «Firma», dijo suavemente. Lucía tembló y tomó la hoja. Elías levantó la mano. «Lucía, por favor, mírame, mírame». Ella no pudo hacerlo. El peso del mundo caía sobre sus hombros. Entonces ocurrió. Elías dio un paso adelante y el mundo se volvió borroso. Un mareo violento lo dejó sin aire. La línea del horizonte giró. Un pitido agudo estalló en sus oídos. «¡Elías!», gritó Lucía. Elías cayó de rodillas. Su pecho ardía como fuego. No podía inhalar. No podía ver. Lucía tiró la carpeta al piso y corrió hacia él. «¡Ayuda! Necesito ayuda aquí», gritaba desesperada. Ramírez retrocedió, nervioso. No esperaba eso. Nadie lo esperaba. Elías intentó hablar, pero solo un susurro salió de su garganta. «Lucía, no, renuncies». Lucía lo sujetó entre sus brazos, llorando. «Cálmate, respira, no me hagas esto, no otra vez. No te vayas». Elías perdió la conciencia. Su cuerpo quedó laxo. El monitor de su vía intravenosa comenzó a emitir una alarma estridente. El pasillo se llenó de enfermeros y médicos corriendo. Lucía temblaba. Sus manos estaban cubiertas de sudor frío. «Llévenlo a urgencias», ordenó sin poder controlar la voz. Mientras lo subían a la camilla, Ramírez intentó acercarse. Lucía se giró hacia él, con el rostro empapado en lágrimas. «Si algo le pasa», dijo con voz rota, «juro que lo que usted hizo no quedará impune». Elías fue llevado a toda velocidad por el pasillo. Lucía corrió detrás de él, sin dejar de llorar, sin poder respirar, sin poder pensar en otra cosa que no fuera una frase. «No te vayas, no ahora, no cuando acabo de recuperarte». Pero las puertas de urgencias se cerraron delante de ella, y quedó afuera, sola, desesperada, derrumbándose en medio del pasillo. El corazón de Elías está fallando, está al borde del colapso. Lucía enfrenta la posibilidad real de perderlo, justo cuando empezaba a perdonarlo. Y Ramírez, temblando por las consecuencias, desaparece en el pasillo con una expresión oscura.
Nada volverá a ser igual después de esto. Las puertas de urgencias se cerraron con fuerza. Lucía quedó afuera, jadeando, con las manos temblorosas y lágrimas quemándole el rostro. El pasillo giraba. El ruido del hospital se desvanecía detrás de un solo pensamiento. Si lo pierdo, jamás me lo perdonaré. Se apoyó en la pared. Su respiración era entrecortada. Sentía que una parte de ella volvía a romperse exactamente por la misma grieta de 10 años atrás. Pero esta vez no pensaba quedarse quieta. «Herrera», dijo una voz detrás de ella. Era la supervisora, la licenciada Camila Vargas, una mujer estricta, respetada, admirada por todos por su disciplina impecable, pero ahora traía un sobre en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo con tono grave. Lucía sabía lo que era, lo supo con solo mirarlo. Era el informe disciplinario, el que Ramírez había inventado, el que podía destruir su carrera. «No ahora, por favor», suplicó Lucía sin poder contener el temblor en su voz. «Elías está empeorando. Necesito...» «Ahora», repitió la supervisora. «Es importante». Lucía cerró los ojos. No podía pelear en dos frentes. No tenía fuerzas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un grupo de enfermeras y médicos del turno empezó a acercarse. Julián entre ellos. Todos habían escuchado rumores. Todos sabían lo que había pasado con Ramírez. Todos habían visto a Lucía luchar día tras día por años, con honestidad, entrega y una fuerza que inspiraba a más de uno. Julián se puso frente a la supervisora. «Licenciada, con todo respeto, esto no puede esperar a que Elías esté fuera de riesgo. Herrera está emocionalmente afectada. Es injusto presionarla ahora». Lucía abrió los ojos, sorprendida. La supervisora lo miró con severidad. «¿Me está diciendo cómo hacer mi trabajo?» «No», respondió Julián. «Solo estoy diciendo que todos aquí sabemos quién es Lucía, y también sabemos quién es Ramírez». Las enfermeras asintieron. Una de ellas agregó: «Lucía es la más honesta de todas. Él la odia porque ella lo ha enfrentado varias veces por malos tratos a pacientes». Otra intervino: «Si alguien merece confianza, es ella». Lucía sintió un nudo en la garganta. No se esperaba ese apoyo. Nunca había pedido que alguien hablara por ella. Pero ahora necesitaba más que nunca no estar sola. La supervisora miró al grupo tensando la mandíbula. «Muy bien», dijo, guardando el informe. «Lo veremos después. Por ahora, acompáñenla. Ella no debe estar sola». Lucía sintió que las fuerzas volvían a sus piernas. Julián le tocó el hombro. «Vamos», susurró. «Él va a necesitarte cuando salga de urgencias». Dentro de la sala, Elías estaba rodeado de médicos que trabajaban contrarreloj. Oxígeno, medicamentos, monitoreo constante. Pero varios especialistas murmuraban algo preocupante. «¿Es él? ¿El Monteverde?» «Sí, el cardiólogo famoso. Pero ¿por qué está aquí, en este hospital? ¿Por qué ingresó como un paciente cualquiera?» La noticia empezaba a regarse como pólvora. Los pasillos hervían de curiosidad. Algunos médicos querían entrar solo para verlo, otros para entender por qué un hombre de su renombre no había dicho nada. La tensión crecía, y lo peor, Ramírez estaba tratando de usar la situación a su favor. «Claro que ingresó sin identificarse», decía a un círculo de colegas, y Herrera lo cubrió. ¿No les parece extraño? ¿Casualidad? Era una mezcla peligrosa: miedo, rivalidad profesional y chisme. En ese momento, la supervisora apareció con paso firme. «Todos a sus estaciones», ordenó. «Y usted, doctor Ramírez», lo miró con frialdad, «queda suspendido hasta que se investigue su conducta». Ramírez abrió los ojos como platos. «¿Qué? ¿Me suspende a mí?» «Sí», dijo ella. «Y si insiste en crear un escándalo, puedo convertir esa suspensión en despido inmediato». El grupo murmuró. Ramírez, rojo de furia, apretó los dientes. «Esto no se va a quedar así», escupió. «No tienen idea de con quién están lidiando.
La supervisora ni se inmutó. «Tiene 5 minutos para desalojar el área». Ramírez se marchó con el rostro desfigurado por el odio, pero antes de girar la esquina, se detuvo y miró hacia la sala donde Elías estaba internado. «Este hospital se va a arrepentir», murmuró en voz baja. «Todos van a caer conmigo», y desapareció. Mientras tanto, Lucía estaba fuera de la sala de procedimientos con el corazón acelerado. Una ventana mostraba a Elías en medio del equipo médico. A cada latido inestable su alma se rompía un poco más. Una enfermera se acercó a ella. «Herrera, él pidió verte antes de perder la conciencia». Lucía sintió que todo su mundo se derrumbaba aún más. «¿Qué dijo?» «Dijo tu nombre», respondió la enfermera. «Y dijo que no quería que renunciaras, que no permitiría que te sacaran de aquí». Lucía se llevó una mano al pecho. «Elías», susurró. Entonces la supervisora salió de la sala, sosteniendo un papel. «Lucía», dijo, «necesito que entres». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «¿Yo? ¿Para qué?» «Para acompañarlo. Está entrando en una fase crítica». «Y...» La supervisora suspiró. «Él confía en ti más que en cualquier otro aquí. Y en medicina, eso también es importante». Lucía tardó un segundo en reaccionar. Luego asintió. Entró. La sala estaba llena de máquinas y médicos, pero Elías solo la buscaba a ella. Su mirada era débil, difusa. Pero cuando la vio, una chispa se encendió en sus ojos. Lucía se acercó, tomando su mano. «Estoy aquí», susurró. «No te voy a dejar». Elías intentó hablar, pero solo logró murmurar. «No, te... vayas». Lucía sintió un nudo en la garganta. Las manos de él estaban frías, muy frías. Un médico le susurró a la supervisora: «Tenemos que prepararlo para un procedimiento urgente. El corazón no va a aguantar así mucho más». La supervisora asintió, y entonces algo inesperado ocurrió. Un periodista entró al área. «Perdón, necesito declaraciones. Acaban de decirme que Elías Monteverde está siendo atendido aquí. ¿Es cierto?» ¡Boom! El hospital estalló. La noticia se había filtrado. Y ahora toda la ciudad lo sabría. Las cámaras empezaron a asomarse por las ventanas. Otro periodista llegó. Luego otro. La supervisora gritó: «¡Seguridad! Expulsen a toda la prensa del área». Pero ya era tarde. Todos sabían que el famosísimo cardiocirujano estaba al borde de la muerte, en un hospital público, siendo atendido por una enfermera que claramente tenía un vínculo personal con él. La privacidad desapareció. El caos se expandió. Y en medio de ese torbellino, el más grande secreto se reveló públicamente. Elías Monteverde, el médico millonario, había regresado al país y estaba luchando por su vida. Lucía apretó su mano temblando. «Elías, aguanta. Por favor». Él la miró una última vez antes de cerrar los ojos. Lucía soltó un gemido ahogado. «Elías, no, Elías». El monitor comenzó a fallar. Los médicos corrieron. Las alarmas sonaron. Todo el hospital quedó paralizado viendo el espectáculo más doloroso. El amor de Lucía, entre la vida y la muerte, frente a toda la ciudad. Elías entra en paro inminente frente a la mirada del público, de la prensa, del hospital entero. Lucía intenta mantener la calma, pero su mundo se está rompiendo, y el secreto de ambos ya no les pertenece. Ahora es un escándalo nacional. Las alarmas, los gritos y el caos mediático quedaron grabados en la memoria de todos en el Hospital San Gabriel. Pero lo que más quedó grabado fue el silencio posterior. Un silencio pesado, denso, lleno de incertidumbre y miedo. Porque aunque los médicos lograron estabilizar a Elías en el último segundo, no pudieron ocultar la verdad. Su condición era grave, muy grave. El hospital decidió trasladarlo a una unidad especial para evitar más filtraciones. Desde entonces, Elías permanecía en una especie de limbo médico, entre la estabilidad y el peligro. Y mientras él luchaba desde esa quietud forzada, Lucía vivía su propia tormenta.
Los días siguientes fueron una mezcla amarga de culpa, miedo y distancia. Por orden de la supervisora, y para protegerla del escándalo mediático, Lucía fue asignada a otro piso. Le prohibieron acercarse a la unidad donde Elías estaba internado. La prensa seguía afuera del hospital. Había titulares en todas partes. Elías Monteverde pelea por su vida. ¿Por qué se ocultó en un hospital público? La misteriosa enfermera que lo atendió antes del colapso. Lucía no podía salir por la entrada principal sin ser rodeada por micrófonos. Aún así, ella iba a escondidas hasta el área donde lo tenían, aunque no podía entrar. Solo observaba la puerta cerrada. A veces permanecía allí 5 minutos. A veces lloraba en silencio. A veces simplemente tocaba la pared, deseando que él pudiera sentirlo. Nunca lo vio, nunca la dejaron entrar, hasta que un día la supervisora se acercó a ella con un tono que mezclaba dureza y comprensión. «Lucía», él preguntó por ti. Lucía abrió los ojos esperanzada. «¿Puedo verlo?» La supervisora bajó la mirada. «No, no ahora. El comité decidió mantener 0 contacto entre ustedes. Por el escándalo. Lo siento». Lucía sintió un golpe seco en el pecho. «Pero él me necesita», susurró. «Y yo...» No pudo terminar la frase. La voz se le quebró. La supervisora apoyó una mano sobre su hombro. «Él está siendo bien atendido. Tú necesitas cuidarte también». Lucía bajó la cabeza, derrotada. Una semana después, llegó el día que cambiaría su rumbo. Un sobre, una citación, una sala llena de directivos. La investigación interna sobre Ramírez había avanzado, pero la sombra de la polémica seguía presente. Lucía fue interrogada por horas. Preguntas frías, precisas, dolorosas. ¿Tuvo algún tipo de relación personal con el paciente? ¿Por qué acudía tantas veces a su habitación? ¿Sabías que era Elías Monteverde? ¿Por qué no lo reportaste? ¿Hubo favoritismo? Lucía respondía con la voz firme, aunque su corazón se rompía un poco más con cada palabra. No lo reconocí al principio. No lo traté diferente a ningún otro paciente. Actué como enfermera, no como... nada más. Después, la hicieron esperar afuera. Cuando la llamaron nuevamente, uno de los directores habló. «Herrera, no vamos a despedirte, pero sí vamos a reubicarte temporalmente». Lucía sintió alivio por un segundo, hasta que escuchó el resto. «Serás enviada por 2 meses al Centro Comunitario Santa Clara, en las afueras de la ciudad. Necesitan personal básico. Allí no habrá prensa ni exposición. Lo mejor es mantenerte lejos. Por ahora. Afuera. Lejos. Como si fuera un problema. Como si amar a alguien fuera una falta ética». «Entiendo», dijo ella recogiendo sus cosas con lágrimas contenidas. El Centro Comunitario Santa Clara no era un hospital. Era un lugar humilde, con paredes gastadas y niños corriendo por los pasillos. Pacientes de bajos recursos, escasez de materiales, turnos largos. Pero algo ocurrió allí, algo que Lucía no esperaba. Las personas la necesitaban, mucho más de lo que ella imaginó. Atendía a ancianos, madres jóvenes, niños con fiebre, personas sin hogar, gente olvidada por el sistema. Un día, mientras limpiaba una herida de un chico de 10 años, él preguntó: «¿Por qué lloras, señorita?» Lucía se sorprendió. «¿Llorar? No estoy llorando». El niño sonrió. «Sí, aquí», y señaló su pecho. «Aquí llora alguien». Lucía sintió un golpe. No supo qué responder. Pero esa noche, al cerrar el centro, se sentó en el patio viejo y por fin se permitió llorar de verdad. No por lo que le habían hecho, no por lo que perdió, sino por lo que aún sentía. Elías estaba vivo, pero lejos. Y ella tenía que aprender a respirar sin él otra vez. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un nuevo comienzo. Lucía empezó a sentirse fuerte, más segura, más ella. Se ganó el cariño del barrio. La adoraban, y por primera vez en años,
Sintió que estaba haciendo algo que la llenaba el alma. Aún así, cada noche pensaba en él. ¿Estaría mejor? ¿Habría preguntado por ella? ¿Seguiría esperando? No lo sabía. No tenía forma de saberlo, hasta que algo inesperado ocurrió. Un viernes por la tarde, estaba cerrando el centro después de atender a los últimos pacientes, cuando escuchó una voz detrás de ella. Su corazón se detuvo. «Disculpe, ¿este es el Centro Comunitario Santa Clara?» Ella se giró y lo vio. Elías, más delgado, más pálido, con una venda en el brazo aún marcada por los procedimientos, pero de pie, mirándola con una mezcla de esperanza y miedo. Lucía abrió la boca, incapaz de emitir sonido. Elías respiró hondo. «Te busqué en todas partes», dijo con voz ronca, «hasta que me dijeron que estabas aquí, que te habían alejado por mi culpa». Lucía sintió un latigazo en el pecho. Él dio un paso hacia ella. «Lucía, sané lo suficiente para caminar, para pensar, para entender, y entendí algo. No quiero volver a perderte, por nada, por nadie, ni por mi orgullo, ni por mi carrera, ni por mi miedo». Lucía tragó saliva. «Elías, ¿qué estás haciendo aquí?» Él la miró a los ojos, con una sinceridad que la desarmó por completo. «Vine, porque si tú no vuelves, entonces yo voy a donde estés, aunque sea aquí, aunque tenga que empezar de cero». Lucía sintió que las piernas le temblaban. Un niño salió del centro en ese momento, pasó entre ambos y gritó: «Señorita Lucía, hasta el lunes». Lucía sonrió levemente, y Elías también. «Eres luz donde te pongan», dijo él. Ella desvió la mirada, con los ojos brillando. «No digas eso, es verdad», respondió Elías. «Y yo necesito esa luz. Si tú me dejas». Silencio. El viento sopló, el centro quedó casi vacío, y ellos dos quedaron frente a frente. «Elías», susurró ella. Él dio un paso más. «Solo dime una cosa, Lucía. ¿Aún hay un lugar para mí en tu vida?» Ella cerró los ojos, luchando con mil emociones. Cuando los abrió, el brillo en su mirada dijo mucho más que cualquier palabra. Pero justo cuando estaba a punto de responder, una ambulancia cruzó la calle a toda velocidad. Bocinas, gritos, gente señalando. Algo grave ocurría a unas cuadras del centro, y un hombre bajó de la ambulancia gritando: «Se necesita personal médico. Ahora». Lucía lo miró. Miró a Elías. Él asintió como si la empujara suavemente hacia lo que ella sabía hacer mejor. «Ve», susurró él. «Te espero». Lucía corrió, y él la vio alejarse, con el corazón latiendo más fuerte que en meses. En plena emergencia, Lucía deberá actuar. Su crecimiento será puesto a prueba, y cuando regrese, Elías estará allí esperando una respuesta que puede cambiar el destino de ambos. La ambulancia había frenado a mitad de la calle, frente a una pequeña plaza donde una multitud se aglomeraba en estado de pánico. Lucía corrió hacia el grupo, dejando atrás a Elías, que la observaba con un miedo silencioso y un orgullo profundo. Un hombre mayor había sufrido un colapso en plena vía pública. Nadie sabía qué hacer. Todos gritaban instrucciones distintas. Lucía se arrodilló junto al paciente. «Todos atrás», ordenó con voz firme, recuperando el tono de enfermera que conocía como su segunda piel. «Necesito espacio. Ahora». Los curiosos retrocedieron. Lucía evaluó al paciente en segundos. Respiración irregular, piel fría, pulso débil. «Necesito el desfibrilador de la ambulancia», gritó. «Rápido». Un paramédico corrió a traerlo. Mientras tanto, Lucía empezó con presiones torácicas con la precisión de quien ha salvado cientos de vidas. «Vamos, señor», murmuró. «No se me va a ir, ¿oyó? No hoy». Elías, desde la distancia, la veía actuar. Sus movimientos eran seguros, sus decisiones firmes, su presencia imponente. Y entonces entendió. Lucía no era solo la mujer que había amado hace 10 años. Era mucho más, una fuerza de la naturaleza, una luz en medio del caos, una profesional admirable,
una líder nata. Ella cambió. Creció, y él tenía la obligación de estar a su altura ahora. El paramédico regresó con el desfibrilador. Lucía colocó los parches, analizó el ritmo y gritó: «Descarga, todos atrás». El cuerpo del paciente se arqueó. «Vamos, vamos», susurró Lucía mientras monitoreaba. Segundo intento. «Descarga». Otro impulso eléctrico. El pulso volvió, leve, pero volvió. La multitud estalló en aplausos y gritos de alivio. La familia del hombre lloraba, abrazándola. Pero justo en ese momento, entre la multitud, aparecieron cámaras, prensa, reporteros, micrófonos y el peor rostro de todos, el doctor Ramírez. Había vuelto. Lucía sintió un escalofrío mientras dos cámaras apuntaban directamente a ella. «Esa es», exclamó Ramírez empujando a un periodista hacia adelante. «Esa es la enfermera del escándalo, la que cuida al doctor Monteverde de forma especial». Lucía dio un paso atrás, completamente expuesta. Elías, sin pensarlo, caminó hacia ella, aunque todavía débil, dispuesto a interponerse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella al verlo llegar jadeando. Él le sostuvo la mano con una firmeza suave. «Lo que debía haber hecho desde el principio», respondió. Ramírez levantó la voz para que todos oyeran. La enfermera Herrera fue reubicada por conducta inapropiada con un paciente. El hospital ocultó la verdad. «¿No es así, Herrera? ¿Te vas a quedar callada?». Los micrófonos se acercaron a la cara de Lucía. Ella dio un paso atrás, nerviosa. La multitud murmuraba, la prensa se abalanzaba, todo se descontrolaba, hasta que Elías dio un paso al frente y habló con un tono que hizo que todos se callaran al instante. «La única verdad aquí es que la enfermera Herrera me salvó la vida más de una vez». Los flashes se dispararon, las cámaras apuntaron ahora a él. Ramírez soltó una carcajada cínica. «Claro, claro. Ahora el doctor famoso viene a defender a su amiga especial». Elías lo miró con dureza. «No. Vengo a decir la verdad». Lucía lo miró, temblando. «Elías, no tienes que...». «Sí tengo que hacerlo», la interrumpió él suavemente. «Ya no voy a esconderme». Se volvió hacia las cámaras. «Oculté mi identidad porque necesitaba ser atendido como un paciente cualquiera. No quería protocolos especiales, atenciones de lujo ni favores. Necesitaba sentirme humano, no una figura pública. Pero lo que encontré allí fue algo más». Se detuvo un segundo. Miró a Lucía. «Encontré a la mujer que amé hace 10 años y que nunca pude olvidar». La multitud murmuró. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Ramírez intervino enfurecido. «Esto es inadmisible, favoreció...». «En cuanto me reconoció», continuó Elías con calma, «la enfermera Herrera pidió que me trasladaran a otro profesional. Ella actuó con ética. Yo fui quien le rogó que no se alejara. Yo, no ella». Ramírez empalideció. «Eso es mentira». Elías lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Y sobre el informe disciplinario, ya solicité su anulación ante la dirección, porque sé lo que realmente ocurrió». «Usted no sabe nada», gritó Ramírez. Elías respondió: «Sé que usted la acosó profesionalmente, que mintió y que intentó destruir su carrera por rencor personal». Un murmullo indignado recorrió la multitud. Un periodista lanzó una pregunta. «Doctor Monteverde, ¿está acusando al doctor Ramírez de abuso de autoridad?». Elías no dudó. «Sí, lo estoy acusando públicamente». Ramírez retrocedió, horrorizado. Esto no es justo. La justicia empieza hoy», dijo la supervisora, apareciendo detrás de él acompañada por personal del hospital. «Doctor Ramírez, queda oficialmente despedido y reportado al colegio médico». Los presentes aplaudieron. Lucía llevó una mano a la boca, sorprendida. Ramírez fue escoltado fuera de la plaza, gritando cosas incoherentes que nadie escuchaba ya. Y entonces, solo quedaron ellos dos, Elías y Lucía, frente a frente.
La multitud en silencio, expectante. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. «No tenías que hacer eso», susurró. «Exponerte así, arriesgar tu nombre otra vez». Elías le tomó las manos. «Sí tenía que hacerlo», respondió, «porque ya no pienso verte sufrir por culpa de nadie. Nunca más». Ella lo observó con la voz temblando. «¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Tu corazón?» Él sonrió suavemente. «Mi corazón está luchando, pero late más fuerte cuando estás aquí». Lucía bajó la mirada, pero sus labios dibujaron una sonrisa pequeña, tímida, hermosa. Elías habló con voz baja solo para ella. «Lucía», la multitud contuvo el aliento. «Dime, por favor, ¿me das otra oportunidad?» Lucía tragó saliva. Una lágrima cayó. «Elías, yo...» Él esperó. El mundo entero pareció detenerse. Lucía levantó la mirada, respiró profundo, y justo cuando iba a responder, una explosión de aplausos estalló desde alrededor. Todos gritaban: «Sí, dile que sí. Vamos, Herrera». Lucía se llevó las manos al rostro, abrumada. Elías rió, nervioso, esperando su respuesta. Ella bajó las manos, lo miró directamente a los ojos y finalmente abrió la boca para responder. Lucía está a punto de dar su respuesta final a la propuesta de Elías. La multitud espera, él espera, tú esperas, pero la historia no termina aquí. La plaza seguía vibrando con aplausos, pero alrededor de Elías y Lucía, todo se volvió silencio. Lucía lo miró, con los ojos brillando de emoción, miedo, ternura y algo más profundo. Decisión. Elías, con el pecho aún frágil y la respiración agitada, apretó las manos de ella con toda la fuerza que tenía. «Lucía», susurró, «sea cual sea tu respuesta, prométeme que será desde el corazón». Lucía sintió el peso de esas palabras. Respiró hondo. La multitud se calló. Los pájaros se detuvieron. Hasta el viento pareció sostener el aire. Ella habló con voz suave, pero firme. «Elías, tú me rompiste el corazón una vez, y la vida no fue justa conmigo después de que te fuiste». Él bajó la mirada sintiendo un nudo en el alma, pero Lucía continuó: «Pero también eres la única persona a la que nunca pude olvidar, por más que intenté». Elías levantó los ojos, temblando. «Entonces...» Lucía sonrió, una sonrisa llena de heridas, pero también de esperanza. «Entonces, sí. Te doy otra oportunidad, pero no quiero palabras, quiero hechos, quiero verdad, quiero caminar contigo, sin que vuelvas a huir». Elías cerró los ojos un segundo, conteniendo lágrimas. «Nunca más, te lo juro». Y Lucía lo abrazó, fuerte, con el alma entera, como quien vuelve a casa después de un largo invierno. La multitud explotó en gritos, aplausos, lágrimas. Algunos grababan, otros lloraban, otros sonreían sin conocerlos. Pero ahí, en medio de todo, ellos dos solo se veían a sí mismos. Semanas después, la recuperación de Elías avanzó bien. Con cuidados, medicamentos y una rutina estricta, su corazón empezó a estabilizarse. Y él tomó una decisión importante. «Quiero trabajar en el centro comunitario», le dijo a Lucía un día, mientras ambos curaban una herida a un niño. «Al menos unas horas a la semana». Lucía se rió. «¿El doctor Monteverde, estrella internacional, trabajando aquí? ¿Seguro que no te dolió el cerebro en vez del corazón?» Él sonrió. «Quiero hacer algo que tenga sentido, y quiero hacerlo contigo». Y así fue. Elías donó equipo médico, mejoró la infraestructura, trajo especialistas amigos suyos, y convirtió el lugar en un pequeño faro para personas sin acceso a salud. Pero lo más importante, él estaba ahí, a su lado, todos los días. Lucía florecía, reía de nuevo, y por primera vez en años, se permitía soñar. Sus colegas del hospital iban a visitarlos a veces, y la supervisora le dijo un día: «Herrera, no solo te reivindicaste, te superaste».
Lucía sonrió, orgullosa. Un domingo por la tarde, mientras ambos caminaban por un parque cercano, Elías se detuvo. Lucía lo miró, curiosa. ¿Qué pasa? Él abrió su mochila y sacó una pequeña cajita de madera. Lucía se quedó sin aire. Elías. Espera, dijo él con voz emocionada. Antes de que pienses cualquier cosa, quiero decir algo. Elías tomó ambas manos de Lucía. Hace 10 años, yo rompí algo hermoso, pero tú me enseñaste que el amor verdadero puede renacer, incluso después del dolor. Y yo, respiró hondo, yo quiero pasar el resto de mi vida recordándote todos los días, que nunca más voy a dejarte. Lucía sintió el corazón desbordarse. Elías. Él abrió la cajita. Dentro un anillo sencillo, con un pequeño grabado. Siempre aquí. Lucía llevó las manos a la boca. Las lágrimas le cayeron sin control. No tienes que responder ahora, dijo él suavemente. Solo quería que supieras que este es el futuro que yo sueño. Contigo. Lucía no esperó más. Saltó hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas. Sí. Susurró contra su pecho. Sí, Elías. Quiero un futuro contigo. Hagámoslo, a nuestra manera. Él rió emocionado, la besó en la frente, y juntos, en medio del parque, rieron como si el mundo les hubiera devuelto todo lo que alguna vez les quitó. Meses después, una placa nueva brillaba en la entrada del centro comunitario. Centro Médico Monteverde Herrera, donde el amor también cura, y en el patio del centro, entre risas de niños, olor a café recién hecho y plantas nuevas creciendo, Lucía encontró un pequeño papel pegado a la pared. Era de Elías. Solo 3 palabras. Las mismas 3 palabras que él le dijo la noche antes de viajar a Barcelona, 10 años atrás, las que ella juró que nunca iba a olvidar. Vuelvo por ti. Pero esta vez, Lucía respondió debajo, con letra pequeña. Y yo me quedo. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta de qué ciudad de Latinoamérica nos escuchas. Suscríbete y activa la campanita para más historias emocionantes como esta.